Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo octavo del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículos 4 a 7, unos dichos de sabiduría. Se trata de un texto de carácter sapiencial, es decir, que nace de la experiencia cotidiana del ser humano y se convierte en paradigma de sabiduría para la vida. Ben Sirá, el autor del libro, utiliza dos imágenes, la del cedazo y la del árbol, para hablarnos del hombre auténtico que se caracteriza por sus actos y palabras. El lenguaje y los razonamientos de una persona evidencian su calidad humana. Cuando se sacude el cedazo, solo quedan los residuos, y oyendo a un hombre discurrir se descubren sus faltas. Las vasijas de barro se prueban en el horno. Al hombre se le prueba cuando razona. El fruto muestra si un árbol está bien cultivado, así la mentalidad de un hombre se muestra en sus palabras. Antes de oír razonar, no alabes a nadie, porque así se prueba a una persona. Para demostrar que el criterio principal para evaluar a una persona son sus palabras, nuestro pasaje presenta en primer lugar la imagen de una mujer que antes de moler el grano lo echa en un colador o cedazo para sacudirlo y tamizarlo, de tal manera que se pueda separar del grano bueno las impurezas, hojas, motas, basura, etc. Así también cuando alguien emite juicios a priori sobre las personas se comporta como esta mujer que tamiza el grano. Les da vueltas, las agita bien, las lanza al aire, las tira al viento hasta que desaparezcan todos los desperdicios, todos los defectos que tienen. La segunda imagen es la de los alfareros, que no se podían ufanar de la belleza de su vasija antes de que hubiera pasado por el fuego y quedara bien cocida, porque el calor del horno la podía volver pedazos. De igual manera, alguno se puede comportar como los alfareros. Somete a las personas a la prueba del fuego, las mantiene durante mucho tiempo en el horno de sus precomprensiones bajo estrictos controles. Solo quedan quienes resisten o son inmunes a cualquier defecto. La tercera imagen es la del árbol que da buenos frutos. Si ha tenido los cuidados necesarios, el árbol ofrece frutos dulces, agradables al paladar. En el diálogo con otra persona se puede descubrir cuánta cultura o cuánto cultivo ella ha tenido. Hay situaciones en las que no nos podemos abstener de emitir o expresar juicios y hacer evaluaciones objetivas. Por ejemplo, cuando se le debe encomendar una responsabilidad a alguien o para elegir a la persona con la que alguien va a contraer matrimonio. En estos casos, se deben seguir algunos criterios para emitir un juicio con fundamento y objetividad. En estos casos, Ben Sirá aconseja no dejarse influenciar por la primera impresión que se tiene de otra persona. Para saber lo que hay en el corazón de las personas, es necesario permitirles que ellas hablen, porque a través de las palabras afloran los sentimientos escondidos en su corazón. En definitiva, la regla que habría que seguir es no alabar a nadie antes de que haya hablado, ya que esta es la prueba de fuego. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 a 58. La muerte ha sido vencida de manera definitiva. El tema central del capítulo 15 de esta carta es la resurrección. El personaje central es Dios porque solamente Él es capaz de vencer el pecado que nos atrapa y liberarnos de la muerte que nos aflige. El texto es muy alegre. Pablo eleva una acción de gracias a Dios por haber vencido a la muerte con la resurrección de su Hijo y habernos concedido una nueva esperanza. Hermanos, cuando lo corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad, se cumplirá lo escrito: la muerte ha sido vencida definitivamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, queridos hermanos, permanezcan firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, convencidos de que sus esfuerzos por el Señor no serán inútiles.
Pablo hace un resumen de lo que ha tratado en este capítulo. El apóstol afirma que cuando las personas resucitan no vuelven a ocupar el cuerpo material, sino que entran en el mundo de Dios con un cuerpo cubierto de incorruptibilidad e inmortalidad. De esta manera se cumple la escritura y cita al profeta Oseas cuando Dios amenaza al pueblo rebelde. Dice: ¿acaso los libraré del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? San Pablo interpreta este texto de forma positiva, diciendo que la muerte con todos sus aliados ya no tendrá poder sobre las personas porque la victoria de Cristo es total y definitiva. El apóstol termina exhortando a la comunidad para que no se quede con las manos cruzadas, contemplando las maravillas que le esperan, sino que trabaje, que contribuya al progreso y al desarrollo de este mundo, con la certeza de que todo el bien que se construye y todo el amor que se comparte nunca serán en vano. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 45. Jesús pronuncia palabras de sabiduría para alertar a sus discípulos contra unas actitudes que habían adoptado las autoridades religiosas de Israel. De acuerdo con la narración del Evangelio de Lucas, nos encontramos dentro del discurso inaugural de Jesús pronunciado en una llanura, cuyos destinatarios directos son sus discípulos. Ellos fueron llamados cuando estaban pescando en el lago de Galilea, y Jesús les había dicho que tendrían que ser pescadores de hombres, es decir, salvar a las personas del abismo del mal. En el discurso de la llanura, Jesús llama a sus discípulos bienaventurados porque ellos han dejado todo para seguirlo. Por medio de unos dichos, el Maestro les pide amar no solamente a quienes los aman, sino también a los enemigos, a aquellos que les hacen daño. También les pidió que no respondieran a la violencia con violencia, sino que si alguien les golpeaba una mejilla, tendrían que poner la otra. Incluso que si alguien les quitaba el manto, ellos tendrían que ofrecerle la túnica. Así es como se caracteriza el amor del discípulo, que va mucho más allá de los criterios de venganza y orgullo que hay en este mundo. Por otra parte, Jesús les ha prometido un premio, que no es nada material en esta vida, ni tampoco un puesto de honor en el paraíso, sino que se trata de adquirir la semejanza con el Padre del cielo, que es misericordioso con todos sus hijos. Así como el Padre del cielo ama a todos y es muy bueno con los ingratos y malvados, así también tendrán que obrar los discípulos para que realmente sean hijos de Dios. El Dios que presenta a Jesús se distingue muy bien de aquel que enseñaban los escribas y fariseos o las autoridades religiosas de Israel en sus catequesis. No se trata de un Dios castigador, vengativo, colérico, sino totalmente misericordioso para con los ingratos y malvados. Ahora Jesús quiere hacer una contraposición entre la manera de obrar de los fariseos y la de los discípulos. El apóstol Pablo, que también fue fariseo y conocía muy bien a este grupo, en la carta a los romanos los describe muy bien. Pero, ¿qué pasa contigo? Dices que eres judío, que confías en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Sabes lo que Dios quiere que hagas y también sabes distinguir lo que es realmente importante de lo que no lo es, porque has recibido instrucción religiosa de la ley. ¿Estás convencido de que eres como el guía para un ciego o la luz para los que están en la oscuridad? ¿Crees que eres el instructor de los ignorantes y el maestro de los principiantes? Tienes la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros no te enseñas a ti mismo? Tú le dices a la gente que robar no está bien, pero robas. Dices que no se debe cometer adulterio, pero cometes ese pecado. Dices que detestas a los ídolos, pero entras a los templos a robarte esos ídolos. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Por eso está escrito: los que no son judíos insultan a Dios por culpa de ustedes.
Jesús tiene miedo de que este cúmulo de actitudes de los fariseos puedan aparecer en sus discípulos. Por eso los alerta sobre la codicia de la superioridad y sobre la pretensión que tienen los fariseos de creerse los maestros y guías del pueblo. Escuchemos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? El discípulo no es más que el maestro. Cuando haya sido instruido, será como su maestro. Si un ciego guía a otro ciego, es muy lógico que caigan en un hoyo. El problema es cuando el ciego que guía se cree que ve muy bien y que puede iluminar al otro. En el Evangelio de Mateo, en una controversia que Jesús sostiene con los escribas y fariseos, porque ellos acusan a los discípulos de Jesús de no observar las tradiciones de los padres, Jesús les pregunta: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con sus tradiciones? Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Después de esta discusión, los discípulos dicen a Jesús: ¿sabe que los fariseos se disgustaron mucho por sus palabras? Y él les responde: déjenlos. Son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Para un judío no había peor ciego que un pagano. Sin embargo, ellos también habían adquirido la ceguera porque habían proyectado en Dios su propia realidad humana, es decir, pensaban en un Dios justiciero y vengativo, acorde con sus comportamientos, y no se dejaban abrir los ojos, y como se creían los guías del pueblo, llevaban a todo el pueblo al abismo. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, después de que Jesús cura al ciego de nacimiento, habla del objetivo de su misión. Yo he venido a este mundo para que aquellos que no ven reconozcan que son ciegos y abran los ojos, mientras que aquellos que están convencidos de ver permanezcan ciegos. Los fariseos que estaban presentes se dieron cuenta que Jesús se estaba refiriendo a ellos y le preguntan: ¿también nosotros estamos ciegos? Y Jesús responde: si ustedes fueran ciegos, no tendrían ninguna culpa, pero ahora, porque dicen vemos, su culpa permanece. Los discípulos de Jesús se deben diferenciar muy bien de los fariseos. No se pueden convertir en ciegos que guían a otros ciegos. Esto no puede suceder en la comunidad cristiana. En la iglesia primitiva a los cristianos se les llamaba hoi fotistentes, los iluminados, porque en el momento del bautismo se les abrían los ojos. Quien los iluminaba era Cristo con su evangelio. Incluso la fuente bautismal era llamada en griego ho fotisterion. Phos photos es luz y terion significa lugar. Entonces el bautisterio era el lugar de la luz. Después del bautismo, el cristiano que ya tenía uso de razón o era adulto, asumía la conversión, la metanoia, el cambio de mentalidad, dejaba atrás su ceguera, ya no razonaba de acuerdo con la lógica del mundo, dejaba de adorar a los dioses paganos, dejaba atrás los ídolos porque entraba en la comunidad de los iluminados. El autor de la carta a los Efesios escribe a los bautizados: porque antes del bautismo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien repróchenlas. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Entre los bautizados ahora debe haber luz, porque la luz es bondad, justicia y verdad. A pesar de que los discípulos de Jesús hayan sido iluminados, ellos no se pueden constituir en guías porque son frágiles y mortales. El único guía es Cristo y su evangelio. Nosotros tampoco podemos constituirnos en guías porque somos frágiles y débiles, como escribe Pablo a los Corintios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros.
Jesús es un maestro muy original, diferente a los demás. No da clases en una escuela, enseña en el camino. No cobra por sus honorarios y tampoco se dirige a una élite de intelectuales. Sus destinatarios son los pobres de la tierra. Él es un maestro libre, tanto en la interpretación como en la práctica de la Torá, pero sorprende especialmente porque en lugar de invitar a los discípulos a seguir los preceptos de la ley desde el principio de su misión, les pide que lo sigan a Él. La ley es su misma persona, su vida, no los 613 preceptos que debían observar al pie de la letra los israelitas, ni el atolladero de las discusiones rabínicas. Mientras que los maestros de Israel utilizaban el lenguaje de los profetas para comunicar las enseñanzas de las Escrituras, diciendo, así dice el Señor, Jesús habla de manera diferente. Presenta sus enseñanzas con la expresión yo digo, colocando sus palabras junto a las de Dios. En los evangelios a los apóstoles nunca se les llama maestros, sino siempre y solamente discípulos, porque no deben aprender una lección, sino un estilo de vida, siguiendo al único maestro. Jesús mismo les pide, no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe ser servidor de los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Si los discípulos reciben el título de guías y maestros, no se distinguirían en nada de los escribas y fariseos que se hacían llamar con estos títulos, y eran guías ciegos de ciegos, como los llama Jesús. En la comunidad cristiana todos somos hermanos que seguimos a Cristo, somos compañeros de viaje, que nos animamos unos a otros. Pedro fue llamado también a seguir a Jesús, sin embargo tuvo la pretensión de ubicarse delante del Maestro. Y Jesús inmediatamente le ordena ocupar su lugar de llamado, hipageopisomu, pásate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. En este momento, nuestro Maestro es el Espíritu. Él es el que nos enseña, como nos lo prometió Jesús durante la última cena. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los conducirá hacia la verdad plena y les enseñará cada una de las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho y testimoniará a favor mío. El Espíritu que habita dentro de nosotros es el que nos enseña e ilumina para que tomemos decisiones conforme a nuestra identidad de hijos de Dios. Escuchar esta voz es una experiencia bellísima que cada uno puede y debe hacer. Si ante un mal recibido escuchamos una voz que nos dice, no devuelvas mal por mal, ama a tus enemigos, a quienes te calumnian o hablan mal de ti. Si te quitan el manto, ofrece también la túnica. Esta es la voz del Espíritu. Desafortunadamente, en nuestras comunidades aparecen hermanos que no ven bien, tienen sus ojos nublados y muestran su fragilidad, enfatizando la debilidad de los otros hermanos. Por eso Jesús dice, ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando no ves la viga del tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Se insiste en la palabra hermano. Aparece 4 veces. Este era el título con el cual se identificaban los primeros cristianos entre sí. Por tanto, nuestro pasaje está dirigido a los miembros de la comunidad cristiana y no al mundo pagano. Los primeros cristianos tenían un problema, veían en sus hermanos los defectos más que sus cualidades. Si nosotros tenemos una hoja de papel en blanco y hay una mancha de tinta negra, por muy pequeña que ésta sea, instintivamente nuestro ojo se fija es en la manchita y no en el resto del papel limpio. Esto sucede también en la relación con nuestros hermanos y Jesús dice, ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo?
Los escribas y fariseos se implicaban en la minucia y descuidaban lo importante. Ellos pagaban el impuesto de la menta y el comino, pero no practicaban la justicia o la misericordia con el hermano. Eran guías ciegos que sacaban el mosquito del vaso, pero se tragaban hasta un camello. En la historia de la iglesia ha estado presente esta hipocresía. Nos hemos enfocado en los pecados veniales de las personas, pero hemos cometido desastres. Pensemos en las cruzadas. Para nosotros es imposible creer que aquellos que han sido llamados para donar la vida, incluso por el enemigo, emplearan la espada todo por el afán de dominio. Y hoy en día todavía existen las guerras, tanto internas como externas. ¿Acaso no son cristianos la mayoría de los que combaten y se matan unos a otros? Es triste y lamentable ver en algunos países cómo los mismos conciudadanos, bajo el título de cristianos, se odian, roban, asesinan, cometen graves injusticias, etc. Sin embargo, estamos atentos a seguir las mínimas normas de nuestros credos, hacemos ayunos, nos privamos de ciertos alimentos, guardamos los días de precepto, proclamamos la liberación de las personas. Pero si se presenta la ocasión, las tenemos como esclavas. Fijamos la mirada en los defectos de nuestros hermanos sin ver los nuestros. A estas actitudes negativas Jesús las llamó hipocresía, una palabra griega que significa actor, comediante. Los escribas y fariseos, fijándose en los defectos de las personas, se comportaban como dioses y de este modo resultaban ser comediantes o actores. Estas actitudes no pueden estar presentes entre los discípulos de Jesús. Sin embargo, en la comunidad cristiana existen personas que ven bien y nos pueden orientar y ayudar a limpiar los ojos. Por medio de dos imágenes, Jesús presenta los criterios para reconocerlas y confiar en ellas. No hay árbol sano que dé fruto podrido, ni árbol podrido que dé fruto sano. Cada árbol se reconoce por sus frutos. No se cosechan higos de los cardos, ni se vendimian uvas de los espinos. El malo saca lo malo de la maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De acuerdo con nuestra experiencia, cuando un mugre o una basura, por diminuta que sea, cae en el ojo, produce mucho fastidio. Tanto que hay que decirle a otra persona que por favor nos ayude a sacarla, porque uno mismo no es capaz. Por tanto, es importante saber a quién se le puede pedir el favor, porque uno puede estar frente a la persona equivocada, alguien que a lo mejor tenga una viga en su ojo y al no ver bien nos puede hacer daño. ¿Y cómo puedo reconocer al verdadero discípulo en el cual yo puedo confiar? Jesús responde en primer lugar con la imagen del árbol que da buenos frutos. En él nos tendríamos que fijar. La imagen del árbol la encontramos en la Biblia. El Salmo 1 dice: «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, sino que en la ley del Señor se deleita». Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, porque sus raíces están sumergidas en el agua. Hay que fijarnos en la persona que enraiza su vida en el agua de la palabra de Dios. Ahora bien, Jesús hace referencia a dos frutos que son productos típicos de la Tierra Santa: las brevas o higos y la uva que produce buen vino. Son imágenes de los frutos que Dios espera de su pueblo: la dulzura del higo, su buen sabor y la alegría que produce el vino. Si una persona muestra la dulzura del Evangelio e infunde gozo, alegría, esperanza, si nos hace contemplar la misericordia y el amor de Dios, ella es una persona que nos puede ayudar a sacar nuestra paja que no nos deja ver bien. Si se acerca a nuestra comunidad cristiana una persona que haya tenido una vida desordenada o esté pasando por algunos sufrimientos, dolores e incomprensiones, en vez de juzgarla, tendríamos que acogerla y ofrecerle los frutos hermosos de la dulzura del amor, el gozo y la esperanza que produce el Evangelio. La segunda imagen que aparece en nuestro pasaje es la del corazón, que es como un cofre donde se guarda un tesoro. De la abundancia del corazón habla la boca.
Por tanto, cuando un hermano habla hay que escucharlo, porque de su boca brotan las palabras que alberga el corazón. De lo que alguien hable con frecuencia y que más enfatice, eso es lo que alberga su corazón. Hay quienes solamente hablan de dinero, negocios, fiestas, trago, etc. Eso es lo que hay dentro de su corazón. Un pagano razonará con criterios paganos, un budista con criterios budistas, un musulmán con criterios musulmanes, etc. De sus bocas no saldrán palabras cristianas. Al cristiano se le reconoce no solamente por sus frutos, sino también por la manera como habla y se expresa. Esta es la unidad de medida que refleja cuánto evangelio alberga su corazón. Tendríamos que dejarnos iluminar o guiar por quien ofrece consejos que nacen del evangelio del Espíritu de Dios y no de razonamientos que son producto de la carne. Quien obra de acuerdo con el evangelio, cualquier palabra que salga de su boca expresa amor, porque su corazón está rebosante de misericordia y sus acciones transparentan al Padre del cielo. Les deseo un feliz domingo.